Hola amigos, bienvenidos nuevamente con ustedes. Aníbal Malger, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en Perú. El día de hoy quiero tocar un tema por el cual pasamos, ¿no?, muchos profesores en nuestra profesión, porque llega un momento en el que tenemos que ser a veces profesor de nuestros hijos en el salón de clases. Esto se presenta, por ejemplo, cuando estamos en la secundaria y enseñamos de repente en un colegio secundario y nuestros hijos llegan de repente al año en el que nosotros enseñamos. Y si de repente enseño matemáticas, mi hijo va a ser mi alumno de repente en el cuarto año de media y va a pasar de repente por mi salón. También puede ser cuando existe de repente un taller de teatro y el profesor que enseña el arte, ¿no?, llámese danza, coreografía, etcétera, es de repente el padre y el hijo también quiere estudiar, ¿no?, lo mismo, y va a ser también alumno y hijo a la vez en ese momento. También suele pasar cuando tenemos una escuela deportiva y de repente el papá es el entrenador y el hijo va a la escuela y también es padre y profesor versus hijo y alumno. Entonces son situaciones que a veces hay que resolver. En una reunión con una profesora estuvimos conversando este tema y me pareció interesante y le prometí publicar algo sobre este tema. Quiero rápidamente comentar tres escenarios que se presentan con frecuencia. El primero es cuando yo alumno tengo a mi padre, mi madre, padre, como profesor, ¿no? Hay en este panorama dos escenarios también. O sea, en este primer escenario, vamos a decir, hay dos variantes. La primera es cuando de repente yo no domino el curso. ¿Qué pasa si yo, alumno, voy de repente al colegio, estudio, vamos a poner un curso, geometría, y el profesor de geometría, la profesora de geometría es mi papá, mi mamá, y entonces yo no domino el curso? Si yo no domino el curso, desafortunadamente se recibe un poco de bullying de la comunidad educativa. Los compañeros, incluso de repente a los profesores, me paran repitiendo ese refrán, ¿no? Casa del herrero, cuchillo de palo, por cómo no va a dominar, si tiene al profesor en su casa, cómo no aprende. Entonces, a veces esa situación tiende a incomodar a veces a los estudiantes. Se produce un cierto daño, un cierto malestar a los chicos. Entonces es importante entender y darse cuenta que de repente los chicos están pasando por una situación de estrés, de incomodidad, de bullying. El otro panorama en el que también encontramos la otra variante en este escenario es cuando yo sí domino el curso. Puede ser de repente, otra vez vamos a poner el escenario imaginario de que mi papá enseña geometría, yo voy al salón de clases y de repente, no soy muy bueno en otros cursos, pero soy bueno en geometría. Y es posible que seamos quizás incluso solo buenos en geometría, porque desde mi óptica, ¿no?, si nosotros los hijos podemos heredar de repente unos rasgos del papá, el timbre de voz, la estatura, de repente el aspecto físico, entonces también puede haber una cierta facilidad en nuestras interconexiones de neurona. De repente tenemos una facilidad para poder tener la misma memoria, la misma habilidad de repente para razonar, para estudiar. Entonces es muy probable que exista una carga genética que nos permita comprobar que los hijos transmiten. No hay una ciencia que haya explicado y asegurado que eso es cierto, pero es muy probable que exista una carga genética que ayude a fortalecer en la misma área, ¿no? Por eso vamos a encontrar de repente que padres matemáticos, hijos también, padres médicos, y a veces los hijos tienen, ¿no?, los mismos artes. Padres músicos, hijos músicos, padres deportistas, hijos deportistas. Bueno, esta segunda variante es cuando uno de repente sí domina el curso. También se presenta una situación de estrés para los jóvenes, porque si en el salón mi papá me enseña geometría, yo me saco, por decir, un 18, soy su hijo, sacó 18, y mi compañero también sacó un 18. Esos dos 18 que sacamos, el que no es hijo y el que sí es hijo, no tienen ante los jóvenes el mismo valor. Desafortunadamente, su 18, del que no es hijo, es como un 18 más, pero cuando el hijo saca el 18, hay como un 18 menos.
No sabemos por qué, pero es una realidad. La comunidad estudiantil, los compañeros, los jóvenes, los niños que a veces son muy crueles, no valoran lo mismo, a pesar que uno se puede haber esforzado. De repente comentan, pero si tiene a profesor en clase, es obvio que tiene que salir bien. Entonces no tiene el mismo valor. Otro escenario que también se presenta en estos casos es cuando yo voy a la institución educativa y no es mi papá directamente el que me enseña, pero los profesores, la plana docente, ya sea deportiva, de arte, conocen y entonces también se presenta un poco de estrés para los jóvenes. Otra vez existen las dos variantes, si yo no domino, me vuelven a repetir porque no domino, va a llegar el momento, si de repente mi papá no me enseña geometría, va a venir en un momento el profesor de geometría y me va a criticar de alguna forma porque no sé geometría, pero si tienes a tu papá que es profesor, ¿por qué no le preguntas? Deberías saber. Entonces eso causa una molestia en los jóvenes. La segunda variante también es cuando yo sí domino y se vuelve a presentar igual que en el caso anterior la situación de que no tiene el mismo valor si yo me esfuerzo y otro también, aunque obtengamos el mismo rendimiento, el hecho de que seamos hijos de un profesor nos condiciona de que deberíamos saber y por lo tanto quien tiene la misma nota, el mismo resultado que nosotros, a veces hace que nuestro esfuerzo no sea igualmente valorado. Se presenta también a veces esa incomodidad. Todos los profesores me mandan mensajes, ¿no? Le mandan mensajes a mi papá a través mío, ¿no? La clase de mándale un saludo a tu papá, creen que soy chasqui, ¿no? No le ponemos un mensaje de texto. A veces lo hacen de repente por caer bien o por ser de repente un poco más amicales, pero definitivamente esas cosas tienden a veces a los jóvenes a crearle un malestar, a crearle un poco de conflicto, de estrés. Y hay un tercer escenario que también me parece muy interesante de analizar, que es cuando yo, profesor, tengo a mi hijo en el salón de clase. También hay dos situaciones. Aquí la primera es cuando le exijo demasiado y ahí hay que tener mucho cuidado. A veces algunos profesores cometemos el error de presionar mucho a nuestros hijos, de repente incluso hasta hacérselas un poco más complicado, de repente a no valorar igual su esfuerzo. Eso causa mucho estrés en el jóvenes, tanto así que hay jóvenes que conozco que a veces evitan asistir a la clase, si es colegio evitan ir a la clase, a veces no pueden sacar todo su potencial y entonces estamos haciendo un poco de daño a nuestros propios hijos cuando como alumnos no lo tratamos bien. Debemos entender que los jóvenes son un proceso, no todos tienen que necesariamente dominar lo mismo. Puede ser que tengan mucha habilidad para aprender el curso, como de repente no. Entonces esto de presionar más, a veces es inconsciente, uno quiere a través de eso de repente demostrar de que no hay un favoritismo, de repente uno los presiona porque quiere que sean los mejores, a veces uno los presiona para que los otros estudiantes vean que uno es así, digamos, de intenso con todos, especialmente, miren, hasta con mis hijos, entonces con ustedes también voy a hacerlo. Sea cualquiera la razón, el perjudicado es el estudiante. Y la otra variante es cuando de repente yo, profesor, tengo a mis hijos en el salón de clase y al contrario los trato con un poco de indiferencia. También se da el caso, los tratamos con un poco de diferencia, de distancia. Y nuestros hijos, en el caso de que sean pequeños, van a sentirse muy celosos. Hay que tener cuidado si estamos en años de inicial, primer año y media, de repente todavía los niños están en un grado de narcisismo y entonces ellos al contrario ven a sus padres que los quieren más a otros niños, a sus alumnos y de repente a mí no, y eso causa un poco también en los niños de malestar. Cuando crecen y cuando estamos niños un poco más grandes, de repente en secundaria, teatro, también a veces tenemos un poco de celo porque muy posible nos sentamos que el profesor atiende a sus alumnos, pero yo que soy su hijo no soy, digamos, acogido en la misma manera. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos casos cuando tenemos a nuestros hijos en el salón de clase. Como ven, esos tres escenarios, cada uno con sus dos variantes, todos conducen al mismo punto, causa estrés en el joven. ¿Qué hacer frente a esa situación?
Bueno, yo les cuento, por ejemplo, mi experiencia. Yo tuve mis hijas también en etapa escolar y tuvieron ellas que, de hecho, llegar, yo me dedico a la docencia hace muchos años, he trabajado en colegios secundarios y, y consciente yo de ese, digamos, estado que he notado siempre en los chicos, unos obviamente más que en otros, en algunos casos más significativos, pero de hecho en la gran mayoría hay, ¿no?, situaciones de ese tipo. Yo opté al contrario por buscar un colegio en el que yo no trabajara y donde incluso la plana docente no me conociera. Eh, yo recuerdo que en el caso de una de ellas, una de las coordinadoras del colegio me conocía, había trabajado conmigo en un colegio anterior. Después en la secundaria le tocó un profesor de aritmética que trabajaba, también me conocía. A mi segunda hija, la más pequeña, le tocó en secundaria un profesor de biología que le enseñó incluso creo que varios años. Siempre le mandaba saludos para mí, le contaba. Entonces eso le causa un poco de estrés a los chicos. Dependiendo del carácter de los jóvenes puede causar más o menos, pero hay un poco a veces de malestar. A veces a los chicos no les gusta mostrar muchas cosas. Y cuando a veces el profesor lo dice, los otros compañeros se enteran y entonces empiezan a veces, ¿no?, a preguntarle y cómo es, tú debes saber este curso, entonces se genera ese tipo de malestar. Como ustedes ven, una solución muy interesante, y creo que de repente deberíamos tomarla como una primera opción, es encargar la noble misión de enseñar de repente a algún colega bastante capacitado, y nosotros de repente mantenernos en off. A veces dejemos que nuestros hijos tengamos una secundaria normal, que se sientan, ¿no?, chicos, ¿no?, en las mismas condiciones con todos, que compitan en iguales condiciones. Eso le es bastante saludable. Por otro lado, si nosotros somos profesores, lo que les recomiendo bastante, y quiero de repente también tener sus opiniones, tenemos que trabajar mucho en off, detrás de cámaras, en el camerino, ¿no?, haciendo una analogía deportiva. Si él llega con tareas, si él tiene un curso, nosotros debemos hacer un seguimiento, ayudarlo, ver su evolución, ir midiendo sus avances y ayudándoles paso a paso para que ellos puedan mejorar. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, estamos frente a la posibilidad de tomar como dos roles, padre y profesor a la vez. Yo les recomiendo, y en mi experiencia también personal, es mucho mejor, y creo que lo más importante es asumir el papel de profesor y dejar el papel de padre por un lado. La extrema exigencia, de repente por mucho afecto, presionar más, porque yo te quiero que seas el mejor, es muy peligroso. Debemos ser profesores, debemos ver su avance, tratar de transmitir el mayor conocimiento posible, ver las debilidades, ver sus fortalezas y en función de eso ir cubriendo los espacios vacíos, ayudándolo a avanzar y aplaudiendo los éxitos, los avances y de hecho también indicándole dónde está teniendo puntos débiles para que los vaya corrigiendo. Estoy seguro que esas acciones van a hacer que el joven tenga, el niño, el joven, el adolescente, una secundaria, ¿no?, más normal, en igualdad de condiciones, se sienta mejor y tenga un respaldo en casa, tenga un respaldo de repente en off, de tal manera que sabe que va a encontrar a alguien que le puede ayudar y va a lograr obtener un buen resultado. Los invito a mi canal de YouTube, pueden de repente visitarme, dejar sus opiniones, porque esa es la intención. Recuerden que queremos compartir nuestras experiencias, ayudarnos entre nosotros mismos, y lo que de repente le ha pasado a otros, nos ha pasado a nosotros, lo podemos compartir y podemos ir aprendiendo. Recuerda siempre que la unión hace la fuerza. Nos vemos. Chao.